Últimamente se ha hablado mucho sobre el fascismo llegando a Estados Unidos. Bueno, creo que es importante contextualizar este tema, entender la historia del fascismo y determinar qué debe y qué no debe considerarse como un movimiento fascista. Bueno, solo así podemos decidir si el movimiento MAGA y el trumpismo pues merecen esta etiqueta. Y el mejor punto de partida para comprender esto, especialmente en relación con la amenaza a la democracia estadounidense, es la definición proporcionada por el mismo ejército de los Estados Unidos cuando el fascismo estaba en su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, bueno, el Departamento de Guerra publicó una serie de folletos para el personal militar estadounidense desplegado en el teatro europeo titulados Army Talk. Bueno, estos folletos pues fueron creados para que los estadounidenses responsables de combatir el fascismo pudieran, según citan ellos, convertirse en hombres y mujeres mejor informados y por lo tanto en mejores soldados. Esto data del 24 de marzo de 1945, el tema de la semana fue el fascismo, esto es lo que decía el folleto de los Estados Unidos. El fascismo no es algo fácil de identificar y analizar, ni tampoco una vez en el poder es fácil de destruir. Es importante para nuestro futuro y el del mundo que el mayor número posible de nosotros comprendamos las causas y las prácticas del fascismo a fin de combatirlo. Los puntos que hay que destacar son: primero, el fascismo tiene más probabilidades de llegar al poder en tiempos de crisis económica. Segundo, el fascismo conduce inevitablemente a la guerra. Tercero, puede llegar a cualquier país. Cuarto, podemos combatirlo mejor haciendo que nuestra democracia funcione. ¿Ya ven hacia dónde va todo esto? Bueno, su objetivo es la toma y el control de la vida económica, política, social y cultural del Estado. En las democracias, el pueblo dirige el gobierno. En los gobiernos fascistas, el gobierno es el que dirige al pueblo. Miremos este videoclip de Donald Trump. I am your voice. I alone can fix it. I will restore law and order to our country. I'm going to make our country rich again. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end. Bueno, qué alivio saber que solo él puede arreglarlo, porque claro, ¿quién necesita instituciones, democracia o colaboración cuando tenemos a Donald Trump prometiendo acabar con el crimen muy pronto? Así como está prometiendo acabar con la guerra de Ucrania en un solo día. El folleto del ejército de los Estados Unidos continúa diciendo lo siguiente: los principios básicos de la democracia se interponen en el camino de sus deseos, por lo tanto la democracia debe desaparecer. Cualquiera que no sea miembro de su pandilla interna tiene que hacer lo que se dice. No permiten libertades civiles ni igualdad ante la ley. Hacen sus propias reglas y las cambian cuando quieren. Y esta que me pareció interesante: el fascismo trata a las mujeres como simples reproductoras, niños, cocina e iglesia. Era el lema nazi para las mujeres. ¿Les suena familiar? Bueno, pues esto es precisamente lo que está impulsando el Partido Republicano. Miremos este videoclip. So feminism is one of the biggest anti-women movements on the entire planet, and it's also one of the biggest lies. It's empowering women to be super independent and, do these certain things, when in reality we need to bring them back to the kitchen. Let's be honest, they're happiest at the home. We need to bring the families back together. The foundation of society is a family. And if you want to destroy the family, what do? Get the women out of the home. Claro, porque en el 2024 lo más revolucionario es devolver a las mujeres a la cocina. Bueno, qué visión tan innovadora, ¿no? Parece que alguien está confundiendo reunir a las familias con retroceder un par de siglos. No sé si será que también quieren traer de vuelta los corsés y las máquinas de escribir. El folleto continúa diciendo, y recuerden que esto es una publicación del ejército de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Si alguna vez hubo claridad sobre qué era el fascismo y por qué representaba una amenaza, bueno, fue por parte del ejército de los Estados Unidos en ese momento, y ellos dicen lo siguiente: los fascistas hacen sus propias reglas y las cambian cuando les conviene. Se mantienen en el poder mediante el uso de la fuerza combinada con propaganda basada en ideas primitivas de sangre y raza por medio de una manipulación hábil del miedo y el odio, y mediante falsas promesas de seguridad. La propaganda glorifica la guerra e insiste en que es inteligente y realista ser despiadado y violento. Bueno, una vez más, los ecos de esto en el Partido Republicano actual, desde lo más alto, pues son imposibles de negar. Miremos este videoclip de Donald Trump. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country, from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country.
Trump made the remarks on Saturday at a campaign rally in New Hampshire. President Biden's campaign compared Trump's comments to those made by Nazi leader Adolf Hitler, saying it's similar to blood purity slogans made during World War II. In his speech, Trump also praised other authoritarian leaders, including China's Xi Jinping and North Korea's Kim Jong-un. Sigamos con lo que dice el ejército de Estados Unidos. Yo les voy a dejar el link de esta página de Army Talk para que ustedes puedan leer el artículo completo si desean. Sigamos con lo que dice el ejército de Estados Unidos. Dice, el principio fundamental de la democracia, la fe en el sentido común del pueblo común, era el opuesto directo del principio fascista del gobierno por una élite minoritaria. Por eso combatieron la democracia. Jugaron a enfrentar grupos políticos, religiosos, sociales y económicos entre sí y tomaron el poder mientras estos grupos luchaban. ¿Esto les recuerda algo? Miremos este videoclip de Donald Trump. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you. You're a shit vice president. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Get out of here. Get the hell out of here, Kamala. Bueno, uno se pregunta, con toda esta retórica divisiva y malintencionada, ¿cómo logran estos fascistas ganarse la confianza del pueblo? Bueno, lo hacen envolviéndose en la bandera. El ejército advierte sobre esto diciendo que los fascistas intentarían ganar por poder bajo el disfraz de un superpatriotismo y un superamericanismo. Y además utilizan tres técnicas. Atención a esto. Primero dividir y luego conquistar. Bueno, enfrentan a personas y grupos entre sí, orquestan campañas de odio pues bien planificadas contra razas, religiones y otros grupos minoritarios. Miremos el videoclip de Donald Trump. We're like a garbage can for the rest of the world. Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest deportation program in American history. I'll invoke the Alien Enemies Act of 1798. Did you know that? I had to go back that far. We couldn't find anything because modern day politicians, even sort of old time, nobody had the courage of these original people. Bueno, así que la solución de Donald Trump al siglo XXI es una ley del siglo XVIII. Bueno, porque nada dice el liderazgo visionario como desenterrar políticas de hace más de 200 años. ¿Qué sigue? ¿Mandar cartas en carruajes para anunciarlo? Sigamos con el documento, vamos a la segunda técnica. Dicen que no necesitan alinearse con otras naciones en lugar de cooperación internacional. Los fascistas buscan sustituirla por una especie pervertida de ultranacionalismo, que le dice a su gente que son los únicos en el mundo que importan, y con esto viene el odio y la sospecha hacia los pueblos de todas las demás naciones. Escuchamos mucho de esto en la campaña de alguien que ya conocemos. Before he even took the stage, the rhetoric that we were hearing coming out of Madison Square Garden, that some of the speakers called Vice President Harris the Antichrist, the devil. They railed against effing illegals. They said Puerto Rico, which of course is a U.S. territory, was a floating island of garbage. So this is what we have been hearing out of Madison Square Garden tonight. Kristen, what have you been tracking? Vamos con la tercera técnica. Dice, los fascistas argumentan que el mundo solo tiene dos opciones, fascismo o comunismo. Etiquetan como comunistas a todos los que se niegan a apoyarlos, incluso mientras adoptan nombres y lemas con atractivo popular. Se envuelven en la bandera estadounidense e intentan llevar a cabo su programa en nombre de la democracia que están tratando de destruir. Miren, eso me recuerda a muchos comentarios aquí en el canal. Cana, me dicen zurdo, comunista, bueno, cosas que pasan. Pero ¿cómo se detiene todo esto? Bueno, la única manera de detener el auge del fascismo en los Estados Unidos, según la orientación del ejército de los Estados Unidos para los soldados durante la Segunda Guerra Mundial es, y cito textual, haciendo que nuestra democracia funcione y cooperando activamente para preservar la paz y la seguridad mundial. El fascismo opera al lograr que los hombres odien en lugar de pensar, les impide buscar la causa real y una solución democrática al problema. Al prometer falsamente prosperidad, atrae a las personas para que abracen su seguridad. Bueno, uno queda impresionado con todo este folleto, ¿no? Leyendo todo este artículo, todo esto que dice acerca del fascismo. Lo último que ofrece el folleto es esto sobre el fascismo. Dice, el fascismo prospera la indiferencia y la ignorancia. La libertad requiere estar alerta y en guardia contra la violación no solo de nuestra propia libertad, sino de la libertad de cada estadounidense. Si permitimos que la discriminación, los prejuicios o el odio le roben a alguien sus derechos democráticos,
Nuestra propia libertad y toda la democracia están amenazados. Fin de la cita. Nada de la retórica fascista de Donald Trump pues debería sorprendernos porque lleva años investigando y practicando este manual. Todos sabemos que Donald no es un hombre que lea mucho, no puede citar ni siquiera un solo pasaje de la Biblia. Pero según su primera esposa, ¿la recuerdan? Ivana Trump, bueno, la que murió accidentalmente tras caer por las escaleras de su casa, ella misma. Ella decía que Trump sí leía un libro religiosamente que estaba en su mesita de noche, un libro de los discursos de Adolf Hitler. Así que bueno, decían ustedes, ¿encaja Donald Trump en la definición de fascismo del ejército de los Estados Unidos o no encaja? Yo creo que la evidencia habla por sí sola. Ya saben, si les gustó este tema, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos. Bye bye.